Bienvenidos a Realmente, un espacio donde la transformación comienza desde adentro. Mi nombre es Marbelis Montero. Soy terapeuta, trainer en programación neurolingüística y especialista en transformación profunda. Aquí vas a encontrar herramientas para elevar tu mente, romper todas tus creencias limitantes, alinear tu energía y elevar tu máximo potencial. Porque lo que no ves dirige tu vida, lo que no sanas se repite y lo que no cuestionas te va a seguir condicionando. Esto no es solo un podcast, es tu punto de partida. Realmente es ahora. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir, porque cada vez que esta comunidad crece, también lo hace la energía de transformación que juntos estamos creando. Hoy, como ya venimos haciendo varias semanas, voy a continuar con la pregunta que a todos quizás nos ha inquietado alguna vez y es, ¿realmente es posible lograr tus sueños? Y para responderlas, seguimos con invitados especiales y ya incluso cerrando este ciclo de entrevistas con alguien muy especial, que es mi amiga, es mi compañera desde hace mucho tiempo, que también en distintos momentos ha pasado por Diseña tu Año y que dieron el permiso y dio el permiso para mirar hacia adentro, cerrar ciclos y crear desde la intención y la energía un nuevo comienzo. Hoy tengo el honor de abrir este espacio con Yolima Arismendis. Ella es, además de mi compañera de trainer, de máster y de este camino de PNL y de evolución, también ha sido parte del diseño y también parte como participante, pero también parte porque es la encargada, facilitadora de todo lo que tiene que ver con la energía y un bonus que siempre damos en el diseño relacionado al tarot terapéutico. Entonces hoy vamos a hablar un poco de su experiencia, tanto como participante, como en esta parte de facilitadora de esta área que me encanta, además como ella lo aplica y lo hace. Su recorrido es testimonio vivo de que cuando todo se alinea y tú te alineas con tu propósito, todo comienza a ordenarse. Bienvenida, Yolima. ¿Cómo estás? Hola Marbeli, gracias por la invitación. Pues muy bien, feliz de estar haciendo el diseño este nuevo año, en el 2026. Y además acompañándote en tu trabajo maravilloso de intencionar y crear objetivos para cada año. Gracias por estar aquí, muy feliz. Y bueno, vamos a hablar un poco primero de tu experiencia como participante, si te parece, y luego hablamos como facilitadora también y como parte del equipo del diseño desde hace ya como 3 años, calculo. Sí, sí. Bien, vamos a volver como a ese proceso del diseño o tu primer diseño. Y ¿recuerdas algo que te haya hecho clic, una frase que aún recuerdas hoy? A Es ver. curioso al día de hoy el transitar por el diseño y la evolución del diseño mismo. Recuerdo que la primera vez que lo hice, me peleé con los 12 días, porque yo decía, esto es como demasiado rápido. Voy como corriendo, no me da tiempo ni siquiera de pensar lo que yo quiero, lo que deseo. Y sí es cierto que me sentía presionada, pero al mismo tiempo me llevó el diseño a ir escribiendo y dándole forma a eso que yo soñaba, como todos cada año, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero alcanzar, dónde quiero estar. Y entonces, bueno, desde el primer año se empezaron a dar cambios. Incluso hubo proyectos que yo me había planteado como para 6, 8 meses y a lo mejor no se dieron completos, pero sí se dieron metas cortas, cosas que iban como definiendo eso que quería, que a lo mejor no se dio ese año, pero se dio al año siguiente. Y cada año esto ha venido como que asentándose más. La práctica del diseño Mm. ha hecho que los objetivos se vean más claros y los podamos incluso no solo conseguir, sino identificar cuando se está dando. Para el año pasado me pasó algo curioso
y es que el año pasado yo me planteaba igual mis 3 objetivos, básicos, trabajaba con las metas mensuales y se me cumplieron, pero se me cumplieron de manera, digamos que con ciertos matices, con cambios. Ujú. Y lo importante de todo eso, que lo vi a finales del año pasado y con este mismo diseño, es que no nos planteamos a veces el objetivo muy claramente al principio. Sí. Estamos como intencionando un deseo que, que no tiene forma. Entonces lo manifestamos en el papel, lo escribimos como algo muy concreto sin mirar el camino. Y en la medida en que vamos desarrollando el diseño, haciendo cada uno de los pasos, vamos como ajustando. ¿Será verdad que es esto lo que yo quiero? ¿Realmente este es mi objetivo? ¿Y para qué quiero yo eso? Y a veces queremos algo y después decimos, "Ya va, yo Como que creo que no. eso tampoco es así". Sí, eso pasa Claro. muchísimo. Que como que quieres algo y de repente dices, pero como que no es tan así cuando te metes en el proceso o lo tienes que modificar. Y Sí, sí, es parte del descubrimiento porque incluso el diseño es algo que es un proceso de adaptación porque si bien nosotros que venimos de toda esta escuela de PNL, de trabajar objetivos, pues como que no es muy normal o sea, tener la disciplina de todos los años, o sea, no es lo cotidiano. Empezar el año, mientras muchos andan de fiesta de rumba, empezar el 1 de enero pidiendo e intencionando y a veces es abrumador, así que entiendo eso que te pasó. sí, sí, claro. Y en todo ese camino que has dicho de que ha sido un proceso realmente, ¿hubo alguna práctica en específico que te marcó o algún ejercicio que tú dices, wow, siempre me acuerdo o esto me fue un antes y un después? Sí, bueno, a las cosas que más me han marcado del diseño como técnica han sido las meditaciones y los cuestionamientos. O sea, cada vez que hemos dado pasos y tú nos sugieres, bueno, pero pregúntate, ajá, pero ahora revisa cuáles son tus excusas. Y ahora piensa en si eso es lo que tú quieres y si si son, ¿cómo es? Si depende de ti Uh -huh. lograrlo. Y entonces ese tipo de cuestionamientos a mí me ayudan mucho, porque definitivamente una cosa es como yo me lo planteo, pero el trasfondo del por qué no lo he logrado todavía, qué me impide a mí haber alcanzado ese objetivo. Y entonces es decir, claro, cuando me empiezo a cuestionar, ya yo digo, esto, pues yo no lo he alcanzado por esto, tengo que modificar esto, alguna creencia, alguna conducta, una intención. Y eso a mí me ha ayudado porque el diseño, lo bueno que tiene es que es estructurado. No es solo que yo deseo esto este año y yo voy a hacer una agenda. No, no basta con eso. Sí. Es que el diseño que tú diriges tiene algo particular que es eso, nos lleva como a cuestionarnos cada una de las cosas que queremos. No se trata de decir que, pero bueno, es que eso no es lo que yo quiero. No se trata de eso. Es muy probable que sea lo que yo quiera, pero el cómo lo voy a alcanzar requiere que yo mire hoy qué es lo que me impide alcanzarlo. Claro, Y porque ese es como te, cuestionamiento es lo más importante para mí. claro, porque es tratar de aterrizarlo, viniendo de mi historia, que particularmente soy bastante soñadora. Entonces entendí que no podemos pedir desde esa idealización que en la mente todo es tan lindo y romántico y hermoso y rosa, pero la realidad a veces no es así. Entonces esas preguntas que hago, también son preguntas que me hago a mí misma para aterrizarme y mirar que bueno, que hay que trabajar más, ordenarte, que ese ajuste de identidad necesita un cambio más profundo, necesita ayuda, necesita ir a ver los demonios y los miedos. Claro. Pero Hay bueno, otra sí. cosa Ajá. que yo siento que es importante porque tu pregunta al principio es realmente los sueños se cumplen. Sí, se cumplen. Y se cumplen por varias razones. Primero, porque yo soy la que creo la realidad. Si yo lo creo, lo creo. Entonces, si de verdad mi deseo tiene certeza, si yo estoy, digamos, segura de que quiero eso,
se va a dar. La forma, el cómo, la intensidad, incluso se da mucho, se da poco, va a depender de que yo esté lista para alcanzarlo. A lo mejor voy a requerir en tiempo un poco más de meses, un poco menos, pero si yo lo planteo como tiene que ser, seguro lo voy a alcanzar. Y la otra cosa, que los sueños se hacen realidad porque son parte de nosotros. O sea, el sueño es la semilla, Sí. es de donde surge el objetivo que después me voy a proponer. Ujú. Y Tal cual. eso yo lo he validado muchísimas veces y seguro tú también. Ujú. Entonces sí, los sueños se cumplen. Claro que sí. Y esa es la idea y por eso los invitados dando testimonio, porque si bien nosotros sabemos y muchas personas quizás oyendo esto saben que los sueños se cumplen, también hay otras que creen que no. Y la idea es despertar esa semillita, esa chispita interna para que se atrevan a mucho más, incluso de lo que se habían imaginado en su vida. Entonces, sí, sí, es verdad, los sueños se cumplen. Y te quería preguntar también, si, si miras todo tu recorrido, ¿cuáles dirías que fueron los logros como más grandes en todos estos diseños? Como decir, bueno, hice esto, me pasó esto, así como puntual, haciendo un recorrido de los más importantes. Sí, bueno, eso de los viajes, todos los años yo me planteo un viaje y todos los años yo tengo un viaje, sea corto, sea más largo. Cuando empiezo a ver el propósito del viaje, se empieza a aclarar. De hecho, yo soy de las personas que confía, incluso en los tiempos, en las fechas. Si yo digo yo quiero viajar y estar en junio en Buenos Aires, como me pasó en el 2025, quiero estar en Buenos Aires en junio porque mi nieta está cumpliendo los 15. Yo me muevo siempre en 3 meses, ¿verdad? De antes o después. Y siempre se me da, consigo el boleto que necesito con lo que puedo invertir para comprarlo. En las fechas los viajes suelen ser fluidos. Y entonces eso significa que yo no solo lo intencioné, sino que yo creé esa realidad. Eso para mí era un sueño factible, porque además dependía de mí. Por supuesto, necesitaba hacer cosas, tener los recursos económicos, el tiempo disponible, la capacidad de poder estar un tiempo en un sitio y otro tiempo en otro. Incluso a veces cambian los propósitos, porque mi propósito era venir a Buenos Aires por 3 meses y resulta que prácticamente me quedé 10. Pero claro, después entendí, incluso con este diseño del 2026, qué era lo que yo tenía que cerrar con el año 2025, Ujú. que de alguna manera me condicionó a quedarme en Buenos Aires. Era parte de un cierre que yo necesitaba hacer para iniciar un año uno como el 2026, eh, siendo otra persona con nuevos propósitos. Y Me encanta. entonces, incluso para el 2026, que también, bueno, me preguntaste que qué cosas, bueno, desde las mudanzas, yo quiero vivir en tal lugar y me Sí, lo planteaba como un objetivo y se me daba. O sea, como hay cosas que no pasaron y ujú, después entendí por qué no pasaron, exactamente. cuál era la razón por la que yo no podía conseguir eso en ese momento. Pues Ujú, les voy a dar un ejemplo, digo a todos los que nos están escuchando. ujú, Una de las cosas era que yo quería un auto el año pasado. Vamos a ir a algo material, porque yo sí, siempre pido cosas como también a nivel de desarrollo personal, pero específicamente, como me acababa de mudar a otra ciudad, yo quería comprar un auto y no se me daba. Incluso tenía el dinero y no se daba. Y yo después decía, pero bueno, ¿por qué es que no consigo? Porque no había como que la facilidad de comprarlo, la oportunidad, las ventajas. Lo cierto es que yo me vine a Buenos Aires en mayo del 2025 y yo lo estaba buscando el auto desde enero del 2025 y no lo había encontrado. Pues la razón era tan simple, yo no podía comprar un auto en el 2025 porque iba a estar 10 meses fuera de Venezuela, que era el país donde estaba,
que iba a ser un auto guardado 10 meses. Entonces, después yo digo, claro, no me correspondía estar porque yo ni siquiera estaba segura si iba a Claro, estar en ese sitio donde iba a utilizar el auto. tal Y es cual. como un ejemplo de esas cosas que uno al principio no entiende por qué pasan. Y después digo, claro, si yo de todos modos me iba a ir un tiempo, primero creí que eran 3 meses, después fue más tiempo. Bueno, no es porque, ay, era porque tenía que pasar así. Es que no tenía sentido comprar un auto si yo iba a viajar por un periodo tan largo. Claro. Y entonces, Está bueno, ese perfecto es ese un ejemplo ejemplo. y te agradezco. Y para los que estén escuchando, imagínense que el Instagram de Yolima es Viajando con Yolima, por si la quieren seguir, porque su alma es viajera y ha sido desde hace un tiempo un propósito eso del viaje, por eso explico, doy contexto a los que no la conocen. Este, porque ella, pues, es parte de su propósito el viajar, el conocer, el expandir desde ese lugar. Y como la han oído hasta ahora, ya pueden ir calibrando el por qué ella se encarga de la parte energética, porque ella siempre está mirando todo ese aspecto y le fluye naturalmente. Entonces la estructura me la agarro yo y la energía se la damos a ella. Entonces vamos a entrar un poco en el tema energético, ¿no? Como facilitadora de esa parte importantísima que también forma parte del diseño, que es la energía del año, si bien es algo que yo también lo trabajo, pero yo lo trabajo, les voy a ser muy sincero a todos, muy sincera. Yo lo trabajo desde la investigación energética. No es algo así como que, en cambio Yolima, ella sí es como que, yo le digo, amiga, tú eres la que baja la información. Entonces, por ejemplo, este año que el diseño se reestructuró bastante, y creo que te aviso que va a quedar así Yolima la clase grupal, porque antes era como más particular. Y este año probamos con una clase grupal y todo el mundo está fascinado con esto de mirar su arcano. Cuéntanos un poco, primero, la experiencia como facilitadora en el diseño y segundo, hablarle un poquito de eso que hicimos en la clase del arcano del año, a ver qué tal, a ver qué para que las personas entiendan de qué estamos hablando. Bueno, como introducción yo debería decir que siempre he sido muy curiosa de los lenguajes simbólicos y de esos instrumentos, herramientas que tenemos para investigar un poco más allá lo que no podemos ver conscientemente. Y eso es lo que pasa con el tarot terapéutico. El tarot, como un lenguaje simbólico, nos permite de manera metafórica ingresar a nuestro inconsciente y a través de los dibujos y del mismo significado arquetipal que trae el arcano, ¿verdad? Desde el estudio de hace mucho tiempo, nos permite mirar en una lectura cuáles son las energías que nosotros estamos manejando desde el inconsciente para que algo suceda o no, ¿sí? Me encanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso con el diseño? ¿Qué Ya va, ya quisimos va. hacer? Antes de que continúes, perdón que te interrumpa, porque quiero aclarar algo. Cada vez que hablo de tarot, y me pasa con los participantes, como que entran caen en esa creencia que es colectiva, realmente es parte de nuestro inconsciente colectivo la creencia del tarot asociado a como que, bueno, voy a ver tu futuro y si te pasa algo negativo, como esa connotación. Y me encantó la explicación que diste. Por eso hablamos del tarot terapéutico, porque es esa representación arquetípica y esa representación metafórica, tanto del dibujo como del concepto. Y de verdad que lo haces genial. Entonces quería rescatar eso, porque quizás alguien que nos esté escuchando dice, ¿y cómo es eso que el tarot, qué tal? Entonces, bueno, tiene que ver más con este lado de la interpretación de las energías del momento, que a veces incluso lo hacemos inconscientemente, porque quizás estás pasando una situación y tú que me estás oyendo puedes quizás representar, sentirte identificado o representado con esto, y de repente oyes una canción que justo es lo que te estaba pasando y tú dices, ¿cómo es esto? O abres un libro y justo es el mensaje, o justo abres un reel ahora con los reels y los TikTok y justo hablar algo a alguien de eso que a ti te está pasando y te da una respuesta. Es lo mismo, la diferencia es que aquí, bueno, agarras una carta y te va a decir lo mismo que abrieras un TikTok, abrieras un libro y eso. Y quería, bueno, hacer como esta aclaratoria
porque me pasó en este diseño incluso que habían personas que como que, ¿y cómo es eso? ¿Y qué pasa? ¿Y qué me van a decir? Y yo no quiero eso. Y fue como todo un trabajo desbloquear, pasar ese paradigma. Bien, ahora sí Bueno, continúa. eso nos pasa a todos y sobre todo los que trabajamos con el tarot, la astrología, la gente se cuestiona, pero tiene que ver con las creencias. Mm. Acuérdense que todas nuestras creencias tienen un marco del dogma, de esas cosas que son correctas o no. Diríamos que es la carta del Papa, ese que me cuestiona el deber ser, lo correcto. Entonces, como eso lo hemos aprendido desde pequeño, a eso normalmente al tarot se le da esa connotación esotérica y que no significa que el tarot, la persona que lo lea de manera predictiva, ¿verdad? O premonitoria, no lo está haciendo bien. Funciona igual. ¿Por qué? Porque toda esa información está en el campo morfogenético. Entonces, sea un libro, sea un TikTok o sea una carta, te va a traer información del campo que tú no estás viendo de manera consciente. Y esto es física y mecánica cuántica. No estamos hablando Tal cual. de nada del otro mundo. O sea, sin embargo, el que lo quiera creer más como algo, digamos, como más eso, esotérico, que no tiene asidero en la ciencia, pues también es válido. Porque Claro, si te funciona, está bien. está Entonces, perfecto. claro, ¿qué es lo que pasa? Y por eso dicen, bueno, pero ¿cómo es que tú de pronto miras una carta y puedes ver algo? Por eso mismo, pero yo abro el campo, como lo hacemos todos cuando estamos dispuestos. Todos podemos leer el tarot, todos tenemos esa capacidad, porque Y es verdad eso que dices de que todos podemos leer el tarot, porque Yolima tiene una actividad grupal que se llama Café con Tarot, que me encanta. Y justamente uno cree que uno vaya para que ella le saque la carta y resulta que es uno mismo el que se lee el tarot. Y ella simplemente guía. Así que sí, es verdad, todos tenemos esa capacidad, lo valido. claro. Entonces, bueno, hablando de la actividad esta reciente que hicimos con el grupo del diseño, lo que hicimos fue manejar esa intencionalidad del año, esa semilla de la que tú hablas desde el principio en el diseño, y es decir, si esto es una semilla que estoy sembrando yo desde mi energía de arquetipo por nacimiento. Cuando yo nazco, el día de mi fecha me indica un número que corresponde a un arcano mayor. Por lo general trabajamos con un solo dígito, o sea, los arcanos desde el 1 hasta el 9. Bien. Entonces, si yo nazco con una energía de ese tarot porque mi fecha suma un determinado número, y Ujú. yo digo, si es mi energía, ¿cómo siembro yo esa energía en un año en donde también el tarot me puede decir cuál es mi energía para el año, que sería mi Claro, fecha de nacimiento más el año que está cursando? Cuando yo integro las dos, es como decir, yo nazco con esta parte, esta identidad, parte de mi identidad viene con esa energía. Ahora, ¿cómo la integro yo a la energía del año, a la que voy a vivir este año? Pero es solo para sacarle provecho, no tal es cual. para decir, ay, a ti te va a pasar esto. No, 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 es decir, si la energía de un arcano en particular, digamos el mago, por ejemplo, si el mago es un iniciador, es un mago, es el encargado de la ilusión, tengo todos los recursos para crear. Y si es un año para crear, además, ¿qué hago yo, por ejemplo, con un arcano como el 6, que son los enamorados, que me ponen a dudar de si yo estoy listo para tomar una de las acciones que me dan las opciones de este año? Entonces, ¿qué me está diciendo el arcano número 6? Me dice, es momento de que ante la duda tú veas las opciones, no te precipites a hacer las cosas. Aprovecha la energía de tu arcano de nacimiento, que es el mago, y crea lo que tú necesitas para después poder tomar la acción, que sería el carro. claro. Entonces, este juego lo que hace es entrar a tu inconsciente a buscar recursos. Claro, Lo que te permite es que cuando tú intenciones encuentres recursos que ya tú tienes, habilidades, destrezas,
dones con los que naciste y que los pongas a favor de lo que tú quieres lograr como objetivo. Pero además, quiero agregar ahí, te lo Mm. pongo como mi experiencia en la clase, porque en ese momento yo estaba de alumna, de participante, y también a mí me dio claridad y hacer consciente, incluso un poco más profundo, este tema de la energía del año. O sea, me hizo tomar conciencia. Entonces, además de darte recursos, como que tomas responsabilidad. Así lo veo yo. Claro, Así me pasó a mí. cualquier cosa que te pueda, cualquier luz que te pueda dar Claro. es para que uses esa energía a favor. Es Uh una información para que lo uses a favor de lo que tú quieres conseguir, porque permite cambiar la estrategia con la que venías trabajando tu objetivo. Exactamente, O exacto. sea, por ejemplo, si yo siempre soy un arcano, por ejemplo, como el emperador, que trabaja con estructura, con orden y con forma, eso significa que yo muy probablemente haya sido muy rígida e inflexible a la hora de plantearme un objetivo, por ejemplo. Entonces, cuando lo combinas con otro arcano o te haces consciente de eso precisamente, de que estás siendo muy rígida, dices, es probable que deba flexibilizar en estas áreas para que yo pueda poder orden y forma, Ujú. pero de manera que fluya lo que yo quiero. Entonces, es cómo trabajo yo la energía. Esa es la idea del tarot terapeuta. Tal cual. Y es un impulso, por eso es que es parte integral y fundamental del diseño dar estas luces, porque me parece que te da esa claridad para seguirle dando forma a tu diseño, a tus objetivos y decir, ay, mira, yo que quiero, no sé, disfrutar más, tomando el ejemplo que tú dices. Y resulta que este año estoy tan rígida, o sea, estoy como conectada con esa estructura, entonces es decir, ah, bueno, listo, desde esta estructura, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos puedo tomar? ¿Cómo lo puedo flexibilizar, acomodar, gestionar lo que sea que se requiera? Y eso, por eso digo que es parte fundamental del diseño y esta forma de verdad que me pareció mucho más expansiva que los años anteriores. Creo que va a ser parte esta clase más importante dentro de todas. Todas son importantes, pero a mí también me encanta particularmente todo este trabajo y admiro mucho también cómo lo hace Yolima, además de que tengo el gusto de decir que es mi amiga, es mi amiga, y Sí, qué eso me lindo. encanta. Bien, y como facilitadora en el diseño, porque tú eres facilitadora de muchos talleres, por eso les digo, después la buscan en el Instagram. Eh, ¿Qué ves ahí? O sea, ¿cómo te sientes facilitando para el diseño desde este tema de los objetivos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? No te he preguntado eso, así que te lo pregunto aquí en público. La verdad es que yo me siento muy cómoda. A mí en ningún momento me pareció que era algo forzado, ni que yo, ¿qué será lo que voy a hacer? Porque era combinar la estructura del objetivo con la intención de la energía del tarot. Uh Entonces -huh, yo decía, bueno, no me voy a meter en un taller en donde todo pareciera que es algo que está más allá de lo que estamos haciendo, porque yo también participo en el diseño. claro, Entonces me sentí muy cómoda porque además las personas que estaban del otro lado de la pantalla, pues también eran mis compañeras, ¿no? O sea, mis claro. compañeros. Uh -huh, Todos estábamos viviendo el mismo tránsito y me sentía muy cómoda, no solo dándoles la información, sino interactuando con ellos. Hay una cosa que fluye muy lindo y es que los participantes del diseño tenemos algo que como estamos trabajando sobre un mismo objetivo, que es diseñar nuestro 2026, no importa si no todos vamos al mismo ritmo, si unos más adelantados que otros, si hay unos que lo han vivido más fácil que otros, porque depende de lo que se te remueva haciendo el trabajo, ¿no? uh -huh. Pero todos en general, lo que nos une es el deseo de que a todos se nos den los objetivos. O sea, todos queremos que se nos cumplan todas las cosas. Y, y yo la verdad he visto a través de tus podcasts y con la gente cómo han ido logrando cosas. Eh, bueno, a mí con el de este año me pasó algo insólito Ay, cuéntanos. porque uno de mis objetivos, eh, si no es el primero, el segundo Uh -huh, en importancia,
era regresar a Venezuela, porque bueno, ya yo me había quedado más tiempo del que había esperado aquí en Buenos Aires con mis hijos. Y entonces yo dije, bueno, es el momento. Como te conté, con el 2025 yo logré hacer cierre de muchas cosas que necesitaba hacer desde estar aquí en Buenos Aires. Ujú, Entonces, yo dije, bueno, este es el año y yo me quiero ir en este mes. ¿Qué tengo yo que empezar a hacer desde enero? Yo sé que enero y febrero es más para estructurar el año y sin embargo la intención estuvo tan clara desde el ujú. principio que a pesar de que yo no sabía si para marzo era mi deseo, yo no sabía si para marzo yo iba a estar lista para irme, o sea, tener los recursos, todo listo, todo arreglado. Y fue impresionante, o sea, No, pero además, ya tengo además, boleto para el, regresar, o el sea, tema Venezuela también, que influía sí, ahí. exacto, Además, exacto, la situación política y social de Venezuela influía mucho en si me convenía o no estar allá. Sin embargo, todo se alineó tan perfecto, y porque habemos yo dije, pasaje. claro, que ya tengo pasaje para irme. Entonces, es decir, cuando ah, ¿por qué hago este comentario referencial de mi experiencia? Porque es importante que nos demos cuenta que cuando mi intención, que es lo primero que trabajamos los 12 primeros días, cuando mi intención está clara, pero no solo de la mente, sino desde lo que siento, o sea, que hay sincronía entre mi mente y mi corazón, mi verdadero deseo, y siento que hay una certeza, que yo me puedo ver allá en la certeza de que estoy bien. Si eso se siente bien para mí, diría mi amado Julio Bebione, pues si eso se siente bien para mí, eso me corresponde. Entonces ya yo ahí de alguna manera suelto la tensión de querer alcanzar lo que quiero, lo intenciono y se va a dar. No, yo no sabía que iba a ser a marzo como yo quería, Mm, pero podía ser en cualquier momento, pero sabía que iba a suceder. claro, Y ahí suelto la expectativa, porque esa es otra cosa que nos pasa cuando estamos diseñando, sí. que queremos que sea exactamente como lo estamos escribiendo. Y ya Marbelis nos ha contado un montón de veces que eso no funciona así, Mm, que mm. hay que revisarnos muy bien para saber que si eso nos corresponde o no nos corresponde y en la forma. Claro, a veces hay, como lo que estás contando, de un objetivo que se da justo donde pusiste la intención. Y hay otros que incluso se adelantan a lo que tú imaginabas. Y hay otros que se dan un poco después. Incluso hay personas que terminan el diseño y el año, revisan el diseño anterior y resulta que viven la concreción es el primer trimestre del siguiente año. Entonces sí, Sí, hay que ser pacientes, hay que aprender a vivir el proceso, señores, por favor. sí, sí. Bueno, me pasó del 24 para el 25. La mudanza a la isla fue eso. Claro. Era, yo en el 24 me quería mudar de donde estaba Uh -huh. y se me dio prácticamente fue el 25. O sea, aunque me fui a finales de año, fue el 25. Claro, el primer trimestre. Así que bueno, no me queda más que agradecerte y pedirte que si tuvieras que describir la experiencia del diseño como participante primero, con una palabra o frase, ¿cuál sería? Ay, no la había pensado, pero si yo tuviera que describir el diseño, diría que es descubrimiento. Esa sería la palabra. Bien, Porque aunque en el diseño yo lo que trabajo son mis objetivos, realmente con él lo que hago es descubrirme, descubrir la capacidad que tengo para lograr lo que quiero. bien. ¿Y qué Y más me como, dijiste? claro, y si tuvieras que describir con una palabra la experiencia del diseño como facilitadora del tarot terapéutico y las energías, ¿cuál sería? Ay, esto sería amor. Diría que es amor, Me encanta. porque el feedback de verdad que recibí ese día me hizo sentir muy feliz. De verdad salí lista para celebrar ese día. Claro, me encanta, me encanta. Sí, es hermoso porque es eso, se forma una energía
que aunque no crean que el grupo del diseño es que viven echando cuentos, todo el mundo está como en lo suyo, pero sí hay como esa energía que nos envuelve a todos, que se intenciona desde el lograr, desde el sanar, revisarnos, construir, transformarnos. Y esa energía se siente y es bien bonita y todos andamos por ahí. Todos porque me incluyo, porque yo también hago mi diseño. Claro. Entonces, recuerden que el diseño nació con una energía familiar primero. Por eso muchos amigos que este año, a raíz de que tengo el podcast, comencé a invitarlos porque nació así, con amigos y familia. Y bueno, con Yolima tenemos no sé cuántos años de amistad, pero muchos, Son muchos. son muchos. Entonces, claro, en ese mismo descubrimiento nace el diseño que después se vuelve algo más formal y todo un programa, ¿no? Y que ha ido evolucionando a través de los años. Gracias, Yolima, por ser parte del diseño en todas sus partes, acompañarme a mí como facilitadora y también en participar. ¿Tu despedida para este episodio? Bueno, para este episodio, primero, mucho éxito con los podcasts, que me encanta, porque además sé que estás entregando un material muy valioso y vale la pena cada semana escuchar tus podcasts. Y con respecto a este encuentro, quiero primero agradecerte la invitación y además la invitación al diseño. De verdad, tengo que felicitarte porque el diseño ha venido evolucionando. Este año ha sido muy completo, más completo todavía. Me he sentido muchísimo más cómoda con los tiempos, con esa reestructuración que le hiciste, Sí, porque además me ha permitido hacerlo en el tiempo. claro. Entonces, no siento que voy como atrasada, sino que voy construyendo todo al día. Y bueno, recomendarlo 100%. Espero que para el 2027 seamos más. Ahí estaré Sí. acompañándolo si Dios quiere. Sí, gracias, Yolima. A ti, Gracias por amiga. abrir tu corazón, por compartir tu proceso, tus experiencias en los dos lados, en las dos caras de la moneda y por recordarnos que la transformación sucede cuando nos damos permiso de escucharnos, de sentirnos, de intuirnos, de tener esa certeza de la cual nos hablaste hoy. Y por supuesto de cerrar lo que ya no hay que cerrar conscientemente y elegir esa energía con la que queremos vivir. Gracias por ser parte de este diseño, por tu presencia y por tus saltos cuánticos. Así que para todos los que nos siguen hasta aquí, cerramos el ciclo de entrevistas. Ya a partir de la próxima semana empezamos con este espacio, ya otra vez conmigo. Quizás esto lo voy a integrar una vez al mes, ¿no? Alguna entrevista, pero bueno, nos despedimos por lo alto con Yolima desde su experiencia y bueno, nos encontramos en el próximo episodio con otra historia, con más crecimiento personal y bueno, recuerda darle like para que esta comunidad crezca juntos en transformación. Nos vemos pronto. Bye bye.